A través de las diferentes redes sociales se ha difundido un clip de audio en el cual se puede escuchar a alguien que se autodenomina como el Comandante 28, presunto miembro del cartel de los alemanes. En el contenido, este individuo se mofa de sus adversarios y admite haber desembolsado sumas considerables de dinero al gobierno con el fin de asegurarse de que el terreno en Guadalcázar y la capital de San Luis Potosí quedara libre de obstáculos. Ya mismo vemos los detalles, así que atento. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Circula en las redes sociales una grabación en la que se presume que el Comandante 28, presunto integrante del cartel de los alemanes, menciona apodos de miembros del cartel de Jalisco Nueva Generación. Se sugiere que este cartel intentó tomar el control del estado, pero fue repelido por los alemanes, quienes se destacan como los principales generadores de violencia en la entidad, contando incluso con el respaldo del gobernador Ricardo Gallardo Plaza. En el audio, el Comandante 28 relata con orgullo haber eliminado varios rivales, utilizando apodos como Verac al Guacho y el Comandante Guacho de Villa de Rey. Además, confiesa haber pagado considerables sumas de dinero, mencionando cantidades específicas como 500,000 bolas, para eliminar a ciertos enemigos. El tono de la grabación sugiere una actitud desafiante, afirmando que está bien coordinado con el gobierno y que con su respaldo se enfrentará a quienes intenten desafiarlos. Este audio revela una situación alarmante de violencia y corrupción, donde grupos criminales parecen tener influencia y conexión con las autoridades gubernamentales. La impunidad y la audacia expresadas en las palabras del Comandante 28 plantean serias preguntas sobre la seguridad y la estabilidad en la región. El motivo específico de la burla hacia el Mencho, Nemesio Ceguera Cervantes, líder del CJNG, no se menciona explícitamente en la grabación proporcionada. Sin embargo, en el contexto de las rivalidades entre carteles, estas provocaciones a través de apodos y desafíos verbales son comunes y se utilizan para afirmar la supremacía y demostrar valentía ante los rivales. Hacia finales del año pasado, por el descubrimiento de más de 100 personas durante un operativo destinado a localizar a 23 individuos desaparecidos en San Luis Potosí, ha puesto de manifiesto el nombre de una antigua banda conocida por operar en la carretera federal 57. Los alemanes. ¿Quién es esta banda y cuál es la razón detrás de su repentina prominencia en las noticias en los últimos días? Esta banda tiene sus raíces entrelazadas con los Zetas y se especula que en colaboración con este cartel desencadenaron un conflicto en la región de la Huasteca, enfrentándose al cartel del Golfo. En la actualidad, desde el año pasado e incluyendo lo poco que va del 2024, fuentes oficiales mexicanas informan que los alemanes se encuentran inmersos en una batalla por el dominio de la región, enfrentándose al CJNG, Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel del Norte e incluso la familia michoacana en Tamahuín, San Luis Potosí. Los alemanes se reconocen como el principal foco de violencia de San Luis Potosí. Este cartel local está vinculado con delitos que abarcan desde el robo de vehículos de carga en la ruta San Luis Potosí-Monterrey, a lo largo de la carretera federal 57, hasta secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y, sorprendentemente, lavado de dinero. Encabezando esta banda se encuentra el comandante alemán, también conocido como Alfredo Alemán Narváez, y se ha señalado que su propia familia forma parte de esta. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, en 2010, el comandante alemán ascendió al cargo de líder de los Zetas en las regiones de San Luis Potosí y Zacatecas. Sin embargo, al cabo de un año, fue capturado durante un operativo realizado durante una carrera de caballos clandestina en Fresnillo. Durante su tiempo en el Penal Federal de Occidente, en Jalisco, hasta 2015, Alemán fue asegurado con un lanzagranadas, 6 granadas, un par de armas, cargadores y cartuchos. 7 años después, en su segunda detención, la Sedena lo arrestó nuevamente. En esta ocasión, se informa que el comandante fue encontrado en posesión de pastillas de fentanilo, 120 cartuchos, un arma larga, 4 cargadores y una bolsa de metanfetamina. ¿Cuál es su principal lugar de operaciones? En la zona metropolitana de San Luis Potosí, Tamahuín, Ciudad Valles, Soledad de Graciano Sánchez, Villa Hidalgo, Villa de Arista, Matehuala, Cerritos y Guadalcázar, donde igual se disputan el control del territorio con el CJNG, Cartel del Noroeste y la familia michoacana.
En el convulso escenario de San Luis Potosí, los grupos del crimen organizado protagonizan conflictos tanto entre ellos como en el cartel de San Luis Potosí, Nueva Generación, CSLPNG, el cartel unido de la Huasteca y la familia michoacana. Estas rivalidades se traducen en una espiral de violencia que afecta profundamente la seguridad en la región. Estos grupos, más allá de estar involucrados en el transporte de drogas, se dedican a una amplia gama de actividades delictivas. Entre estas, se incluyen la extorsión a empresarios, secuestros, robos, cobros de piso y otros delitos que socavan la paz social. Alarmantemente, la impunidad parece ser moneda corriente, ya que las autoridades se ven superadas y no logran contener la creciente ola delictiva. En un incidente ocurrido recientemente, San Luis Potosí ha sido expuesto como un estado donde los grupos criminales acechan a los migrantes. Un operativo logró rescatar a 106 indocumentados que eran mantenidos cautivos por estas organizaciones delictivas, subrayando la vulnerabilidad de quienes buscan una vida mejor y la necesidad urgente de abordar la situación para salvaguardar la integridad de la población. Los secuestros y desapariciones son relativamente frecuentes en las carreteras de muchas zonas de México, sobre todo cuando se transita por la noche, cuando suelen operar los grupos criminales. De acuerdo con información filtrada de la Secretaría de la Defensa Nacional por Guacamaya, luego de la reaprehensión del comandante alemán el 23 de septiembre de 2022 en Nuevo León, su organización criminal quedó en manos de sus 4 hijos, quienes podrían estar involucrados en operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita. La estrategia de lavado de dinero de los herederos de Alfredo Alemán Narváez se ha consolidado a través de la organización de eventos en palenques de San Luis Potosí, donde las apuestas y las ventas de bebidas alcohólicas se convierten en el entramado financiero que les permite ocultar y legitimar los ingresos ilícitos. Este método no solo provee una fachada legal a las operaciones ilegales, sino que también sirve como una fuente aparentemente legítima de ingresos para los integrantes de la organización criminal. Entre los identificados por el ejército mexicano como operadores financieros de esta red se encuentran Luis Alfredo, de 30 años, Adrián A., de 22 años, Berenice A., de 20 años, y Diana A., de 26 años. Estos individuos, descendientes de Alfredo Alemán, no solo han heredado la infraestructura criminal de su progenitor, sino que también han asumido roles clave en la gestión de las finanzas, contribuyendo así al crecimiento y la perpetuación de la organización. La alianza establecida por Alfredo Alemán con los Zetas en la creación de esta organización criminal ha permitido que la misma diversifique sus actividades ilícitas, encontrando en el lavado de dinero una vía para camuflar las ganancias obtenidas de actividades como el tráfico de drogas y otras empresas ilícitas. Este entramado financiero representa no solo un desafío para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, sino también una amenaza continua para la seguridad y estabilidad en San Luis Potosí y sus alrededores. A pesar de la detención de Adrián A., junto con su padre Alfredo Alemán Narváez, la contienda entre los alemanes y los carteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación persiste, extendiendo un manto de terror por toda San Luis Potosí. Este conflicto no solo deja a su paso episodios violentos, sino que también cobra un alto precio en vidas y libertades, especialmente afectando a aquellos individuos que buscan mejorar su calidad de vida en Estados Unidos. La rivalidad entre los alemanes y los mencionados carteles ha convertido a San Luis Potosí en un escenario de inseguridad constante, donde la población se ve atrapada en medio de enfrentamientos, secuestros y extorsiones. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para mantener la paz, la persistencia de estos grupos delictivos genera una sensación de vulnerabilidad en la sociedad que enfrenta las consecuencias directas de estas disputas territoriales. El costo humano de este conflicto es especialmente evidente entre aquellos que aspiran a una vida mejor en Estados Unidos. Las rutas migratorias se tornan peligrosas debido a la presencia de estos carteles, que no solo complican el trayecto, sino que también explotan la desesperación y vulnerabilidad de los migrantes. Así, la lucha por el control territorial se traduce en tragedias humanas y un entorno de constante peligro en la búsqueda de oportunidades más allá de las fronteras. Todo el tema del narcotráfico en México y la guerra que tienen constantemente entre carteles y sus mensajes públicos no dejan de ser noticias y no dejan de afectar a los ciudadanos. El ascenso del narcotráfico ha situado indiscutiblemente a la violencia como un tema central en el discurso público en México, debilitando al gobierno
debido a su incapacidad para enfrentar estos desafíos de manera efectiva. En el transcurso del siglo XXI, México ha experimentado un inquietante incremento en los niveles de violencia, aunque entre 1997 y mediados de la década de 2000 se observó una tendencia a la baja constante en las tasas de homicidios. Este patrón cambió drásticamente entre 2008 y 2011, registrando un significativo aumento, seguido de una leve disminución en 2012 y 2013. La tasa de homicidios, que había disminuido constantemente desde 1992, pasó de 22 asesinatos anuales por cada 100.000 habitantes a 8. Se triplicó entre 2008 y 2011, llegando a alcanzar 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este incremento de la violencia se ha caracterizado además por fenómenos de crueldad que en muchos casos apenas han menguado desde 2011 hasta la actualidad. El recrudecimiento de la violencia está sin duda vinculado al crecimiento del poder y las actividades de los grupos criminales dedicados al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Estas actividades abarcan desde la extorsión, el secuestro y el contrabando, hasta la industria de la falsificación y la trata de personas, configurando un panorama complejo y desafiante para la seguridad y estabilidad del país. La omnipresencia del narcotráfico en México se ha arraigado como una presencia ineludible en cada rincón del país. Como una enfermedad degenerativa, su influencia ha ido extendiéndose por todas las coordenadas geográficas, dejando a su paso un rastro constante y aumentando cada año la cantidad de víctimas. El crimen organizado, en algunas ocasiones, se manifiesta con una violencia desenfrenada, desencadenando auténticas escenas de guerra que estremecen a la sociedad. En otros momentos, aguarda en silencio, sin el estruendo de la metralla ni la intervención inmediata de la fuerza de seguridad, esperando pacientemente a que alguien ose desafiar su dominio territorial. Esta dualidad en su expresión contribuye a crear un entorno tenso y complejo, donde la lucha contra el narcotráfico se convierte en un desafío constante para las autoridades y una amenaza persistente para la paz y seguridad de la población. Esto quiere decir que mientras la violencia crece en el territorio mexicano, siguen pagando los más inocentes, y como ya pudimos ver, no se trata solamente de los ciudadanos mexicanos, sino también a los inmigrantes que van de paso hacia los Estados Unidos, o incluso a los turistas que se aventuren a descubrir cualquier pueblo encantador de México, sin contar con la presencia de estos carteles en su viaje de ensueño. Las redes sociales están repletas de información que muy pocos medios de comunicación ofrecen. Los delincuentes siguen publicando sus mensajes, tanto de amenazas a las autoridades como de amenazas a sus rivales. Y este video es una prueba de ello. Esto seguirá ocurriendo y seguirán teniendo el control del territorio y con proyección a querer más. Y no se trata de pesimismo, se trata de aplicar la lógica a esta situación tan particular que viene ocurriendo desde hace tantos años en el país azteca. Ha transcurrido demasiado tiempo y nada cambia. Todo sigue exactamente igual o incluso peor. Más violencia, más corrupción, más impunidad y más vidas inocentes en medio de todo este desastre que es la violencia en México. Los carteles no solo se enfrentan entre ellos, sino que también han dirigido ataques violentos contra la Fuerza de Seguridad Mexicana. Mexicanas. Esto ha resultado en un alto costo humano y ha planteado desafíos significativos para las autoridades en sus esfuerzos por mantener el orden. La situación de violencia asociada con los carteles de la droga en México es compleja y multifacética, afectando diversos aspectos de la sociedad, aunque el gobierno mexicano ha implementado diversas estrategias para hacer frente a esta problemática. Los desafíos persisten y la situación sigue siendo un tema crítico en el ámbito nacional e internacional, porque evidentemente es una situación que ha escalado hasta otros países de la región, imponiendo su presencia y sus actividades delictivas en países como Ecuador, siendo este el que más recientemente se vio involucrado en actos de violencia por parte de la presentación de carteles de la droga y el terrorismo de México. Entonces, ¿por qué podemos ver tan fácilmente los mensajes que se envían de un cartel a otro? ¿Qué pasa con el trabajo de las autoridades que siempre queda a medias? ¿Cuál será el próximo mensaje y de quién vendrá? Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario aquí abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!